El señor Castillo ha mencionado que hay más trabajo en el Perú. Yo creo que la gente que nos escucha basta salir a la calle nomás para ver que hay mucho menos trabajo que antes. Lo que no ha dicho el presidente Castillo es que si bien es cierto el número de empleos ha vuelto a crecer por el efecto rebote después de la pandemia, obviamente la gente salió a trabajar, lo que no dice él es que la gran mayoría de ese trabajo es trabajo precario. Es decir, lo que ha aumentado es el trabajo subempleo, que es ese trabajador subempleado que trabaja de manera informal en condiciones precarias, porque evidentemente las empresas no tienen plata, no reciben apoyo del Estado, porque la empresa privada es la única que genera trabajo digno y estable. El Estado no genera trabajo, el Estado lo gasta, lo consume. Entonces, lo que el señor Castillo no ha dicho es que hay 496.000 personas más trabajando en condición de subempleo. ¿Ya? Porque la cantidad de personas que trabaja adecuadamente, Rosario, ha caído en 305.000. Entonces, cuando el señor Castillo dice el empleo se ha recuperado, ha crecido, lamentablemente es un dato media verdad, es un dato con truco, porque lo que ha crecido ha sido el subempleo y lo que ha caído ha sido el empleo adecuado, o sea, el empleo formal, ha caído. Y luego lo otro es que, y esto es muy penoso, los jóvenes no son los que han recuperado el empleo. Los que han recuperado el empleo son las personas mayores de 45 años. ¿Esto qué significa, Rosario? Que los que ya no tendrían que dedicar su tiempo a un trabajo informal, precario, subempleo, como digo, porque ya están por encima de los 45 o 50 años, han tenido que salir a trabajar a la calle porque se están muriendo de hambre. Claro, ante la Entonces necesidad. basta sentir, claro, basta sentir la calle nomás para lamentablemente darnos cuenta que en el término técnico, ¿no es cierto? En términos técnicos, los datos del señor Castillo se alejan de la realidad, ¿no? Ujú. Así es, justo también leyendo en las redes sociales mucha gente comentaba, ¿no? Que está mencionando un país totalmente diferente al que muchos estamos viviendo, señor Campos. Totalmente, Rosario. Yo quiero añadir a lo que dice José Ignacio algunos otros datos que saltan como una verdadera mentira, una auténtica mentira por parte del presidente de la República. Primero que él cita hasta en 5 oportunidades las estadísticas del Banco Central de Reserva que en efecto han analizado muy bien los fundamentos macroeconómicos peruanos con una enorme resiliencia que no tiene nada que ver la gestión gubernamental. Es más, Julio Velarde, titular del BCR, en el último aniversario de la Asociación de Exportadores, ADEX, en un evento que muchos tuvimos la ocasión de estar, hablaba que incluso cuando el BCR menciona la inversión cero, que no se está produciendo en el Perú, no quiere decir de que no haya gente que sostenga hasta en un 15%, según lo calculó Julio Velarde, el modelo económico, de tal manera que cualquier medida o falta de capacidad de gestión por parte del gobierno de Castillo choca contra estos fundamentos macroeconómicos que lo estamos solventando todos los peruanos hace más de 30 años. Otra gran mentira del señor Pedro Castillo ha sido señalar que su gobierno ha recuperado una alta recaudación de empresas que tenían deuda tributaria. Esto no es verdad. Esas empresas ya habían fraccionado dichas deudas tributarias antes que él asumiera el gobierno y en segundo lugar justamente por la incertidumbre que causa el gobierno de Pedro Castillo, aprovechando el alza de la cotización del dólar, pagaron inmediatamente cuando el dólar se disparó en soles esa deuda tributaria. Se dijo en su momento. Otra gran mentira es echarle la culpa a los agentes económicos de no haber hecho llegar los productos de primera necesidad, los cuales le redujo el impuesto general a las ventas y se dijo que el pollo, que el trigo, el pan iban a bajar de precio cuando todos los economistas más serios del Perú dijeron que no era una buena medida. No es culpa de los agentes económicos, sino que es de la larga cadena de distribución que existe entre quienes producen estos alimentos, estas cosas de primera necesidad y quienes finalmente lo venden. Y la última gran mentira que me pareció ya una bofetada al sentido común es asumir como propio el éxito que está teniendo la construcción del megapuerto de Chancay, una iniciativa privada que tiene ya más de 10 años y que fue inaugurada en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski Lanzaya, que es un consorcio entre la empresa minera Volcan peruana, que está presidida por José Picasso Salinas, y un consorcio chino que es el accionista mayoritario. Ese megapuerto no tiene absolutamente nada que ver el Estado, no tiene nada que ver el gobierno, es parte de la inversión privada que proviene de hace mucho tiempo y lo único bueno que ha hecho este gobierno es no ponerle evidentemente más obstáculos.
Señor Campos, ¿por qué insistir entonces con tantas mentiras durante un mensaje a la nación tan importante, donde muchos han estado con todas las expectativas, sabiendo que fácilmente puede pasar lo que está pasando en estos momentos? Especialistas pueden desmentir todo lo que está diciendo. ¿Por qué arriesgarse? ¿Por qué nuevamente jugar así con su imagen que ya está tan deteriorada? Mira, Rosario, a mí una frase que me encanta de un escritor británico llamado Somerset Maugham. Él decía, en tiempos de hipocresía, cualquier sinceridad parece cinismo. Y cuando nosotros vemos el cinismo con que el señor Castillo se dirige al país, como ha sido el día de hoy, el cinismo con que lo defienden realmente impresentables ya ministros como Aníbal Torres, Alejandro Salas, Roberto Sánchez, tratando de defender lo indefendible cuando el presidente, como bien ha puesto hoy en su titular, el Diario del Comercio, está cercado por la corrupción. No es que lo acuse la oligarquía, no son los grupos conservadores, no son sus enemigos, los hostiles, es ya su propio entorno que está revelando el alto nivel de corrupción que ni tú, ni José Ignacio, ni nuestro auditorio suponía en Pedro Castillo hace un año. Yo estaba convencido de la incapacidad de Pedro Castillo para gobernarnos, nunca supuse el grado de corrupción en la que él y su familia y sus allegados, Richard Rojas, Bruno Pacheco, sus sobrinos, sus cuñadas, todos absolutamente metidos en un fango de corrupción. Ese cerco yo creo que es inevitable y lo único que hace Pedro Castillo es tratar de mostrar la cara más cínica que pueda exhibir en estos tiempos. Bien, señor Beteta, justo estábamos también, lo acaba de mencionar también, ¿no? Es una persona que está siendo investigada, tiene 5 investigaciones en estos momentos actualmente y esperábamos que se pronuncie con respecto a eso. Sin embargo, habló de forma muy general y creo que ese era uno de los puntos más esperados por todos los ciudadanos. Bueno, sí, efectivamente, como dice César, el tema corrupción lo pasó por alto, el tema seguridad ciudadana totalmente por alto. ¿Sabes qué? Hablando ya en términos políticos, Rosario, yo creo que los que nos escuchan y nos ven van a estar de acuerdo con esto. Esta lista de lavandería que ha sacado el presidente Pedro Castillo de muchas promesas pequeñas, obras pequeñas, cosas pequeñitas que va haciendo y que son a veces logros de otros gobiernos o de gente que no depende de él o del sector privado, nos muestra un presidente muy débil, ¿no? Muy débil. Yo creo que el señor Castillo, en otra circunstancia, poniéndonos en un escenario distinto, podría haber hablado pues de nacionalización, así como el año pasado, ¿no? Claro. Asamblea Constituyente, nacionalización, promesas más radicales, más como esas promesas que le gustan a algunos sectores del pueblo que quisieran un Estado más fuerte, la mano dura. Las Ni promesas eso con nos las ha que dado. ingresó también él. Exactamente, y ni eso nos ha dado el señor Castillo, porque él, como dice César, está tan acorralado, lamentablemente, acorralado por el sistema de justicia, acorralado de alguna forma por el Congreso, acorralado por la ciudadanía, que ya no le cree por las encuestas, que ha tenido que hacer un discurso en donde agarraba lo que podía, se contradecía, pasaba por alto las cosas que no le convenían. La pregunta que nos hacemos nosotros es, bueno, si este presidente se ha ablandado, ¿no es cierto? Porque lo han ablandado, ya dejó el sombrero, ¿no es cierto? Dejó el traje típico boliviano de Evo Morales, ¿no? Dejó de parecer un presidente así socialista latinoamericano, ahora es un presidente interno como cualquier otro, sin sombrero, y hablando de cosas muy, muy políticas y muy técnicas. ¿Se habrá ablandado este presidente? ¿Volverá a tener la capacidad de reunir un gabinete con gente más técnica, más profesional, o nos está engañando, es un engañamuchachos de 2, 3 semanas para poder distraer a la gente y los destapes de corrupción lo van a terminar ahogando? ¿Qué irá a pasar en estas 2, 3 semanas? No es la pregunta que la ciudadanía se hace, creo yo, ¿no? Claro, y muchos lo que esperábamos también tener un poco de respuestas con este mensaje a la nación, sin embargo hemos quedado como en la nube, sin saber qué es lo que va a pasar en las próximas semanas. Vimos también que inició este mensaje bastante confrontativo, ¿no? Mencionando que la independencia del Perú se sigue esperando hasta hoy. ¿Qué opina usted, señor, señor Beteta, con respecto a estas declaraciones? Al inicio nada más nos sorprendió con esta manera de empezar. Sí, miren, este discurso ya ideológico del pueblo, el pueblo, que mencionó la palabra varias veces, de la independencia de los españoles y la conquista y las minorías, esto ya aburre, ¿no? Es más, aburre tanto que este mismo discurso y mensaje presidencial ha sido pues algo pequeñito, ¿no? Lo que está aplicando el señor Castillo ahora es una técnica que es la víctima, ¿no? Él es la víctima. A él no lo quieren, los conservadores, los oligarcas, la prensa, los poderes fácticos,
Entonces, él está luchando por la justicia social y por el pueblo. Y en ese discurso de victimización tiene que seguir usando este tipo de narrativa, pues, ¿no? Pero ya el pueblo no se la cree, o sea, ya mujeres, hombres, adultos, jóvenes de provincia, de regiones de Lima, urbano, rural, nadie le va a creer, pues, a alguien este tipo de discursos, ya no se la cree nadie, ¿no? O muy poca gente. El punto está, y acá hay algo sí que llama mucho la atención, y que hay que ver cómo pasa en los siguientes días, es Juan Silva, Bruno Pacheco, Villaverde, Alejandro Sánchez, la Carlín López, y cada uno de los que se van entregando para colaborar, cada día que pasa Rosario, le van soltando más peso y más piedras encima a la mochila del presidente, ¿no? Y de eso no se olvida el pueblo. Ujú. Así es, son cosas que todavía, que está saliendo cada vez más información y cada vez, se podría decir de forma coloquial, se está hundiendo el presidente Pedro Castillo. Ha hablado de varios temas en general, ha hablado también del tema de la seguridad, habló muy poco, habló también el tema de salud, solamente mencionó el tema de la vacunación, que ya se ha aplicado a la mayor, por lo menos lo que se tenía pensado. ¿Qué opinión tiene usted con respecto, señor Campos, con respecto a lo que he mencionado al tema de la salud, ahora que está también tan importante con la llegada de la viruela del mono, esta cuarta ola? No, absolutamente fuera de la realidad. Ha mencionado incluso la construcción del Hospital Lorena en el Cusco. Todos saben en el Cusco la manera como se ha detenido este importante hospital, no solamente ahora, sino ya de hace muchos años, sino cómo han decaído también los servicios. Y cuando se habla de que vivimos en una época de pandemia, a veces perdemos de perspectiva que los servicios integrales de salud en todo caso, se han visto deteriorados por completo en la atención a la salud mental, la atención pediátrica, la atención también a los adultos mayores, lo de la tercera edad. Hoy por hoy es salud, por ejemplo, que depende del Ministerio de Trabajo, pero está integrado. El sistema de salud presta un servicio deplorable a través del PADOMI. Ya no envían a los propios domicilios de los ancianos los medicamentos, sino que obligan a que sean ellos mismos, y si tienen la suerte de contar todavía con algunos hijos, algunos allegados, sean estas personas las que puedan recoger las respectivas medicinas. En todos esos aspectos de salud hemos retrocedido tremendamente. Y en cuanto al tema de las vacunas, fue un impulso inercial que se tuvo de todos los compromisos gestionados en la anterior administración de Francisco Sagasti, que el primer ministro de Salud que tuvo el señor Pedro Castillo, el doctor Ceballos, pudo mantener, pese a las críticas que él hacía también a la gestión anterior. Luego de eso ya no hemos visto ninguna novedad. La novedad va a ser justamente lo que tú señalas y subraya, Rosario. Hay nuevas enfermedades, nuevos elementos, la viruela del mono y todo lo colateral que va a venir, para lo cual lamentablemente no estamos preparados ni se augura que se vayan a optimizar los servicios de salud. Sí, me hubiera gustado a mí particularmente que diga cuáles son los planes que tiene, qué medidas van a tomar en caso se incrementen los casos de la viruela del mono. Sin embargo, no se habló nada con respecto a ese tema, solo se habló de manera general. Otra cosa que también mencionó y quería comentarles es la entrega de un bono de apoyo alimentario, un nuevo bono más. ¿Qué tanto ayudaría esto a la economía de los hogares, señor Beteta? No, no, los bonos y los subsidios son simplemente, digamos, eso es morfina, ¿no? Es un analgésico, es Panadol, antigripal, eso no, eso solamente sirve para curar el resfrío, la fiebre en la que estamos, pero ni siquiera lo cura bien. Miren, además hay más datos, Rosario. El señor Castillo se recibió aplausos por decir que había incluido a varios miles de trabajadores del sector salud en un régimen CAS regular, ¿no es cierto? Un CAS formal, supuestamente, cuando todos sabemos que el régimen CAS es un régimen que también promueve la informalidad en el Estado, Sí. ¿no? Ha hablado de 225.000 puestos de empleo en el Estado, que finalmente es plata de los contribuyentes para pagarle sueldos a personas que son subsidios, al final son subsidios. Los bonos de los que hablan no llegan a la gente, no llegan, y eso lo puedo confirmar, porque además ustedes saben que las ollas comunes no son emprendimientos estatales, las ollas comunes son emprendimientos privados, asociaciones civiles de señoras que se rompen el lomo en los pueblos jóvenes y en muchos lugares del país y que venden la comida con tickets, es decir, que tienen que ellas mismas cubrir los costos de sus ingredientes para luego recuperar esos fondos con la platita que les pagan de los menús que venden.
Entonces, también habló, digamos, de la seguridad alimentaria. Los fertilizantes todavía no llegan, ya tenemos una siembra incompleta mal hecha que la vamos a pagar el próximo año. Habló de los combustibles y del Fondo de Estabilización Fiscal, Rosario, pero no dijo que Petroperú es el que está cobrando 4 o 5 soles más por galón de gasolina, solamente porque le estamos pagando la corrupción, la ineficiencia y la refinería Talara que todavía no funciona. Entonces, habló otra vez de este sueño de los créditos agrícolas agrarios que evidentemente no es pues la solución para el sector agrario. El sector agrario necesita formalización, capacitación técnica, redes comerciales, infraestructura, tecnología, y nada de eso le lo está dando el Estado. Habló de Chavimochic, Rosario, y de que va para adelante, lo cual es muy bueno, pero a ver, lo quiero ver el señor Castillo resolviendo los conflictos sociales que van a aparecer alrededor de Chavimochic y alrededor de Majesiguos cuando empiecen las obras de construcción. Entonces, bueno, cuando ya continúen, ¿no? Porque ya están evidentemente avanzadas. Entonces, volvemos a lo mismo. De la poca lista de obras y de cosas buenas que ha hecho, que después quizás podemos hablar de un par, la mayoría son o pequeñas obras que venían de antes, o programas sociales que ya son parte del Estado, o bonos y subsidios que son inerciales, o sea, que no resuelven los problemas de fondo de la ciudadanía, que necesita más empresa, más trabajo, más inversión privada, más facilidad para crear y para desarrollar emprendimientos, ¿no? Ujú. No hay un plan a largo plazo, ¿verdad? No, no, para nada, para nada. Eso es lo que falta, falta norte, ¿no? Falta bastante norte. Y eso, a eso iba mi siguiente comentario. Por ejemplo, en lo único que el presidente Castillo ha dado en el clavo, y hay que reconocérselo, dado que en el Congreso ya hay 3 proyectos de ley sobre este tema, es el tema de electromovilidad, el tema de movilidad eléctrica, que el Congreso ya lo tiene ahí, ¿ah? Están trabajando ahí unos proyectos de ley. Ese tema es un tema de mediano a largo plazo. Empezar a trabajar con autos eléctricos, con transporte público eléctrico, reforzar, digamos, el cambio de la matriz energética hacia la electricidad. Esa es una prioridad del Estado hace años. Ojalá, ojalá que efectivamente el presidente Castillo en ese camino vaya por el camino correcto, ¿no? Avance rápido. Esperemos que en este gobierno se termine por concretar. Señor Campos, él también ha revaluado, bueno, ha mencionado que va a revaluar los programas sociales y crear algunos nuevos. ¿Esto podría ayudar en algo? ¿Sumaría en algo? ¿Qué opina usted? Como dice José Ignacio, todos estos son paliativos. Es verdad que son necesarios los programas sociales, pero no los podemos convertir en algo eterno. La inversión del Estado tiene que hacer productiva la capacidad de las personas para que puedan ser agentes económicos verdaderos y más allá de apoyarlos durante un cierto periodo para paliar su pobreza, para disminuir los impactos que puedan tener la crisis económica internacional y la crisis interna, se necesita conseguirles trabajo. Y eso requiere mayor inversión, requiere que se destraben una serie de proyectos. Hoy, por ejemplo, el presidente habló, pero maravillas, de la minería y dijo que la minería estaba reportando el 64% de la actividad del Producto Bruto Interno y que iba a pasar del 10% de aporte al PBI en general al 15%. Y esto pues resulta bueno, ¿no? Pero recordemos que hace apenas 2 meses o 3 meses, su propia vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, se fue al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, a hablar pestes de la minería. Pestes, pero diciendo que era contaminante, que prácticamente no servía en un escenario internacional. Creo que José Ignacio se refiere a esa falta de norte cuando vemos estas contradicciones en los mensajes que da el propio Poder Ejecutivo. Enhorabuena que ahora haya efectivamente una ministra meritocrática como es la doctora Alessandra Herrera al frente del Ministerio de Energía y Minas, después de haber tenido a 2 verdaderos boicoteadores del desarrollo minero como fue Eduardo González Toro y como fue Carlos Palacios, ambos militantes de Perú Libre, cercanos a Vladimir Cerrón, que lo único que querían era un punto de apoyo y conseguirle trabajo a la gente de su partido. También hay que destacar como algo positivo, si se puede considerar ello, la presencia de Oscar Graham al frente del Ministerio de Energía, de Economía y Finanzas, porque Graham y Herrera prácticamente son 2 lunares en este gabinete que sirven con profesionalismo y al parecer con el aval del presidente Pedro Castillo, que tardíamente se ha dado cuenta que necesita personas eficaces y meritocráticas en 2 áreas tan importantes y singulares como son energía y minas y economía y finanzas. Sí, así es. Y son personas que por lo menos están durando ahora con el tema del gabinete, que cada rato lo van cambiando y lo van cambiando.
y lo van renovando, que bueno, uno de los más afectados, como lo comentaba también ya durante el inicio de la transmisión, es el sector del Ministerio del Interior, ¿no? Que precisamente afecta también con la seguridad ciudadana. Algo que mencionó, y muy brevemente, fue el tema de la vacancia. Simplemente se justificó diciendo que, voy a leerlo, reclaman la vacancia no por falta de resultados o inexistentes imputaciones que nunca aprobarán, sino por defender sus intereses privados y evitar los cambios que mi gobierno se empeña a cumplir. Va por ese lado, bueno, eso es lo que él ha tratado de justificarse con el tema de la vacancia. ¿Qué opina, señor Beteta? Bueno, la vacancia es un sueño, pues, ¿no? Porque si hoy día ya no tenemos 6 niños, ¿no? De Acción Popular, sino van a ser probablemente 12, 15, y dicen que son más de 12 los niños, ¿no? Estos niños que han sido pagados por el gobierno. Y además de eso tenemos un par de bancadas que andan siempre, pues, transando y negociando con el gobierno de turno. Es evidente que no vamos a llegar ni se van a llegar a los 87 votos para la vacancia, ¿no? Entonces, eso es lo primero que la gente tiene que entender. A veces se habla del Congreso, Rosario. No, es que el Congreso es cómplice de Castillo porque no lo vaca. El Congreso también es peor. El Congreso es malo. El Congreso por acá. El Congreso no es una unidad. El Congreso es una institución, evidentemente, pero el Congreso está formado de 11 bancadas y 130 individuos, personas, en donde se negocian, se pelean, se contradicen en intereses. Lo que tiene que entender la población es que siempre los congresos no nos van a gustar, ¿ya? Nunca nos van a gustar, porque son el mejor reflejo de la ciudadanía. Ahí tienes al sur, al norte, a la sierra, a la selva, a la costa, al que está más educado, al menos educado, al más corrupto, al menos corrupto, a la bonita, al feo. Ahí están todo el Perú, cantadito. Entonces siempre va a haber una desaprobación muy fuerte del Congreso. Lo que tenemos hoy día es 55 o 60 congresistas con nombre y apellido que las 2 veces que se ha planteado vacar al presidente Castillo han firmado en contra de la vacancia o se han volteado y han mirado para otro lado. Entonces no es el Congreso el problema es que hay 55 o 60 congresistas, repito, con nombre y apellido, que no quieren vacar al presidente. El presidente por ahí mencionaba, tú decías, ¿no? Estos son los intereses de la oligarquía, de no sé quién. La razón por la cual uno vaca a un presidente no es por un tema de gestión pública, tampoco es un tema de errores o de temas técnicos. Uno vaca a un presidente, echa del cargo de la presidencia a una persona porque moralmente y con evidencia, con sustento, no está capacitado para gobernar. Entonces, nunca hemos tenido en la historia reciente del Perú, y creo que en la historia no, yo soy historiador, un presidente que tenga 5 investigaciones fiscales abiertas. Nunca hemos tenido un presidente cuyo entorno tenga 14 investigaciones fiscales abiertas. Nunca hemos tenido un presidente, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy, Rosario, no quiere decir cuáles fueron la lista de visitas que tuvo en la casa de Zarratea. Casa de Zarratea en Breña, que es del mismo propietario de la casa de Asia, donde estaba escondido el sobrino de Castillo, el señor Alejandro Sánchez, de Vigarza, de Vigarza. Entonces, el señor Castillo, de verdad que ha decepcionado al pueblo, el pueblo peruano, el pueblo pobre. Yo soy provinciano, soy de Chiclayo, y César también es peruano acá, todos somos peruanos de promedio. A nosotros nos puedes jugar malas pasadas, malas bromas, puedes perder o ganar un poquito más de plata, puedes competir y perder, pero nos molesta muchísimo cuando nuestro propio paisano nos decepciona y nos traiciona, especialmente robándose nuestra plata y metiendo a su familia y a sus amigos a hacer negocios en el Estado, con nuestra plata. Entonces, eso es lo que el señor Castillo ha hecho. Ha permitido, porque él es el presidente, que un entorno enorme de gente a su alrededor y muy probablemente con su venia y con su conciencia, repito, muy probablemente, estén robándose la plata del Estado. Ahí está la cantidad de nombramientos indebidos. Entonces, la vacancia no tiene nada que ver con oligarquía, conservadores o intereses particulares. La vacancia tiene que ver con la persona a la que quieres vacar, con el sujeto de estudio. El sujeto de estudio para la vacancia es el señor Castillo. Y este señor tiene demasiados problemas morales en este momento. A pesar de todo esto en el que me menciona, ¿cree que va a seguir siendo complicado vacarlo entonces? Que el Congreso pueda llegar a un acuerdo y vacarlo. La, la matemática en cuarto de primaria era muy fácil, ¿no? No llegas a 87 votos. Así de sencillo. Ujú. Entonces todavía, ¿cuál sería entonces la forma? Porque la gente, como usted lo comenta, está harta, ¿no? Está harta y se puede escuchar, ver en las redes sociales, que es un reflejo siempre de la opinión de las personas, en las calles también, cuando uno conversa con las personas de a pie. ¿Por qué entonces
no se eleva tanto y no se muestra este fastidio en las calles como se ha visto antes en otros gobiernos. Señor Campos. Sí, Rosario, yo creo que la ciudadanía está agobiada por una serie de factores. No estamos en una circunstancia normal. Recuerda tú cómo la capacidad de movilización ciudadana se ha manifestado incluso en contra de proyectos de ley, como fue la ley Pulpín, Claro. en el gobierno de Humala, se han manifestado en contra de Merino cuando fue ungido. Creo que la pandemia y la crisis económica, que ya perdura por 2 años, hace voltear los ojos de la gente a su día a día. Y además, frente a los actos de corrupción del señor Pedro Castillo, diera la impresión de que lo están tomando como una raya más al tigre o una gota que puede derramar el vaso, pero que ya forma parte de la narrativa política de los últimos años. Sin duda la vacancia es un botón rojo, el término que se utilizaba mucho en la época de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, quien apretaba el botón rojo para lanzar los primeros misiles, que fue lamentablemente activado luego de otro botón rojo que operó y oprimió el señor Martín Vizcarra Cornejo, a quien yo considero un gran responsable de toda esta crisis institucional que estamos viviendo, porque hay precedentes de esto, no es un tema que pueda ser ajeno uno con otro, que toda la culpa la tiene Pedro Castillo. Al disolver el Congreso de la República, uno de los botones rojos que tiene prevista la Constitución motivó, por otro lado, que se formara un Congreso que convocó el propio presidente Vizcarra sin lanzar ninguna lista de adherentes a su persona, que terminó vacándolo a él. Ya tenemos lamentablemente esas dos experiencias que son extremas y negativas, pero que hoy por hoy, frente a los actos de corrupción que se le imputa, casi probados, estos no son dichos, son testimonios y elementos de juicio que está procesando el Ministerio Público casi hasta la confirmación del señor Pedro Castillo, lamentablemente eso sería lo ideal, tener que deshacernos de un presidente con serias imputaciones de inconductas morales. Pero, como José Ignacio, creo que todos sabemos algo de matemáticas, sumada esta revelación de la existencia de niños, probablemente niñas también, en el Congreso, que han recibido prebendas, que han recibido contratos para sus amigos empresarios, para sus familiares dentro del Estado, como ya está comprobado en el caso de varios niños, entonces hace muy difícil que pueda prosperar la vacancia presidencial. Y me quedo con lo que mencionaba al inicio, ¿no? Hemos pasado por tantos y ha pasado tantas cosas que nos han hecho tantos mandatarios que estamos empezando a normalizar este tipo de cosas y no está bien. No es normal que haya un presidente que esté siendo investigado, que tenga 5 investigaciones y que siga todavía siendo la persona que supuestamente nos dirige y está dirigiendo a todo un país. Para hacer un resumen de manera general, ¿cómo han visto entonces el mensaje de la nación? Empiezo por usted, señor Beteta. Bueno, yo lo resumo de esta manera, ¿no? Para un país como el nuestro, que ya venía muy lento, mediocre en gestión pública, en economía, muy, muy mediocre, como decía César, el presidente Vizcarra fue uno de los responsables, lamentablemente, de muchos de los problemas que tenemos hoy día. Pero mientras que Estados Unidos, China, Europa, muchos países asiáticos avanzan en tecnología, en transformación digital, en educación, lo que yo quiero que la ciudadanía entienda, lo que nos escuchan entiendan es lo siguiente. Nuestro país ya andaba mal hace tiempo, con 80%, 75-80% de informalidad, con 25-30% de pobreza, con una precaria infraestructura en todos los niveles, con un sistema educativo donde premias al mal profesor y no tratas bien al buen profesor, con un país tan difícil de gobernar. Nosotros, en mi resumen es este, no nos merecemos tener un presidente, una élite política, y ya no hablo solo de Castillo, hablo de todos los políticos de turno. No merecemos tener un grupo de políticos en el Poder Ejecutivo que manejan 200.000 millones de soles al año, que se roban el 15% según la Contraloría y devuelven el 25% del presupuesto en promedio y todavía quieren cobrar más impuestos y sacarle más plata a los empresarios pequeños, grandes, medianos. No nos merecemos esto. Y entonces este discurso mediocre, débil, blando, lleno de medias verdades y lista de lavandería de Castillo es un reflejo de una crisis mucho mayor en la que estamos, Rosario. Y mi mensaje es este para terminar. A todos los ciudadanos, así no pagues impuestos, así seas un poco informal, menos informal. Si el Estado no funciona bien, tarde o temprano tu país va a terminar funcionando mal y nos vamos a ir todos por ese caminito, por ese sendero de la pobreza y la destrucción en el cual ya han caído varios países hermanos.
las elecciones de octubre son importantísimas. El 50% del presupuesto y más del 50% de los funcionarios del Estado trabajan en gobiernos regionales, municipales, provinciales o distritales. Votemos bien, por favor, votemos bien esta vez, pensemos bien en nuestros candidatos, no cometamos el mismo error que hemos cometido esta vez con el presidente Castillo, ¿no? Creo que esto es un ejemplo, lo que estamos viviendo es un ejemplo de lo que muchos decían, no importa quién sea el presidente, a mí no me va a afectar, yo trabajo por mi parte, no, al final todos salimos perdiendo. ¿Qué tiene que decir ya para resumir el mensaje de la nación, señor Campos? Bueno, el mensaje ha sido un recuento administrativo muy elemental, repito, al parecer realizado por direcciones inferiores de los ministerios que se lo han proporcionado a sus respectivos titulares de cartera y luego esto lo han elevado hacia el presidente de la República, que como todos sabemos, para dar este mensaje, dicho mensaje tiene que ser aprobado previamente por una sesión del Consejo de Ministros. No esperaba absolutamente nada más. Los comentarios iniciales del presidente en su hostilidad al periodismo, en su hostilidad o su animadversión o echarle la culpa a los sectores conservadores, a los sectores oligárquicos y repetir un discurso que ya se cae de maduro, que no tiene ningún fundamento en la realidad. Yo reitero, el señor Bruno Pacheco, que ha contado con lujo de detalles 48 horas seguidas al Ministerio Público, toda la forma en que Pedro Castillo ha organizado a esta institución criminal que le atribuye la señora fiscal de la Nación, no es un oligarca, ha sido un brazo derecho, como lo fue Pedro Franque, por ejemplo, que declaró apenas terminó su ejercicio como ministro de Economía a la BBC de Londres, que el señor Castillo huía de una explicación elemental de la economía. A diferencia de Ollanta y Nadine Heredia, esto se ha sabido por los escritos y trascendidos y libros que hay sobre la biografía de ambos personajes. Ellos, al no conocer mucho de economía, le pidieron al entonces titular del sector, al señor Miguel Castilla, que les pudiera dar una clase diaria de 1 hora. Ojalá Pedro Castillo entendiera algo de gestión gubernamental, dedicara 1 hora de su vida a saber lo que es gestión pública y sobre todo lo que es política, porque el arte de la política es sumar, el arte de política es ceder, el arte de la política es reconocer también errores, porque hoy por hoy los errores se reconocen. Pero frente a un tema de corrupción, yo creo que aunque se pare de cabeza Pedro Castillo, no se va a salvar, sea de la vacancia, de la destitución o de la expulsión deshonrosa que un sector ciudadano puede promover desde las calles. ¿Usted cree que no llega al 2026? Yo creo que absolutamente no, y no debe llegar. Además, eso debemos asumirlo no como una opinión, más allá de que nos guste o no nos guste. El señor Castillo nos está llevando a un hoyo insondable que no vamos a poder salir así por así. Entonces, el proceso de rescate del país va a ser mucho más difícil en la medida que le concedamos más días al gobierno de Pedro Castillo Terrones. Aquí en las redes sociales nos preguntan, algo bueno ha tenido que haber dicho en el mensaje de la Nación, nos cuestionan, algo que resaltar, que hayan podido observar, señor Beteta. Rosario, lo hemos resaltado, José Ignacio ha hablado de 2 aspectos que él considera, y yo también cuando me he referido al tema de el halago que hace a la minería en este momento el señor Pedro Castillo, reconociendo que aporta el 64% de la producción nacional. Por favor, no se trata de que sea bueno o malo, se trata de estructurar integralmente qué cosa representa el gobierno de Castillo. No es cuestión de parchar cosas y decir, mira, esto hizo lo bueno. Por supuesto que todo gobernante, por más dictador o demócrata o falta de capacidad de gestión como el señor Castillo, siempre terminan, por cierto, haciendo algunas cosas buenas. Eso es absolutamente natural, ¿no? Bien, entonces Sí, con eso terminamos. Sí, digan. no, para terminar, a ver, no habló de los conflictos sociales, pero habló de apoyo de la minería. No habló, digamos, de muchas cosas malas que podría haber hecho. Hay que tener en cuenta lo que no dijo. Muchos esperaban que dijera vamos a nacionalizar algo, vamos a plantear alguna reforma radical, como le decía. Entonces, ha sido un discurso débil, pero que en su debilidad, por el miedo que tiene el presidente Castillo, también nos ha permitido no tener otra vez el espanto y el miedo de propuestas radicales y populistas que terminan generando más inestabilidad económica en el país. Yo creo que eso por lo menos hay que considerárselo también. Y eso que mencionaron que iban a haber sorpresas, creo que ahorita tanto no nos ha sorprendido. Así es. Así es. Bien, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Muchas gracias, un abrazo a José Ignacio y a ti, Rosario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, feliz 28.